Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más en la segunda jornada que organiza la Fundación Independiente, jornada en defensa del libro y del fomento de la lectura. Muchas gracias una vez más a la Fundación Independiente por organizar estas jornadas, por acordarse, por traspasar el concepto del libro y la lectura, el valor del libro y la lectura a la sociedad civil, algo que es realmente importante para nuestra sociedad. Así que muchas gracias a su presidente, Aldo Cese, que hoy nos acompaña otra vez, y a Ignacio Buqueras, que va a ser quien va a moderar esta mesa. Hoy, en esta segunda jornada, vamos a hablar de uno de los aspectos que yo creo que son más importantes en el mundo del libro. Bajo el título El libro en su belleza, un título totalmente evocador, pues tres editores, tres pequeños editores en este concepto de pequeña editorial que se tiene, pero desde luego grandes y muy grandes por la labor editorial que están haciendo, nos van a hablar de la importancia que tiene la edición del libro, la edición física, considerando el libro como objeto. Yo cuando hace unos años la sociedad habló, discutió, incluso hubo gurús que apostaron por la desaparición del libro, el libro va a desaparecer frente al libro digital. Pensé, hace años, es imposible. El libro es un objeto de belleza desde hace tantos cientos de años, lo tenemos tan metido en nuestro imaginario colectivo, forma parte tan sustancial de nuestra sociedad y de nuestra cultura que es muy difícil que desaparezca como objeto de belleza. Porque la lectura no solamente leemos, aprendemos conceptos, aprendemos historias, no. La lectura es en sí mismo un acto de gozo, un acto de disfrute que casi se puede hacer con los 5 sentidos, según cómo se mire. Yo quiero dar las gracias a estas editoriales, a ellos. Diego aglutina además una asociación con más editores, pero a estas editores humanistas que han apostado por el valor de la lectura, que han apostado por el valor cultural del libro y que han arriesgado con muchísimo esfuerzo y que además están saliendo adelante no solamente de una manera ejemplar, sino que nos ayudan a disfrutar con la lectura, pero también nos han permitido conocer autores, han traído autores y temas que otros editores, quizá mayores editores, no se hubieran atrevido nunca a arriesgar. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Diego, Moreno, Jesús Ejido y Emilio Torné. Muchas gracias por la labor que hacéis desde vuestras editoriales y yo os animo a seguir en esta tarea cultural, además de editorial, y en este servicio que hacéis a la cultura de nuestro país. Así que, sin más, muchas gracias y ya le cedo la palabra al presidente de la Fundación Independiente, Aldo Cese. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por haber decidido dedicar este rato a atender a nuestra convocatoria. Muchas gracias a los ponentes, a Ignacio Buqueras, que los va a moderar, a Rafa Contreras, que está por ahí, que es el coordinador de las jornadas, por el acierto en haber preparado esta mesa. Y la verdad es que yo quiero transmitiros 2 o 3 ideas muy sencillas. En primer lugar, ¿por qué hemos hecho este ciclo de conferencias para la defensa del libro? Podemos interrogarnos sobre si somos un grupo de románticos que pensamos en esto como en algo que se acaba o que va a formar parte del pasado, pero además de eso, somos un grupo de gente responsable, interesada en la mejora de nuestra sociedad, en preservar determinados valores y principios que están ligados al humanismo, que se expresa de muchas maneras, entre otras, por la cultura de los libros, por su contenido y también por su continente. Hoy vamos a hablar de cómo se hacen, cómo se presentan los libros, el porqué de la belleza de los libros. ¿Por qué hemos hecho uno de estos seminarios sobre la belleza de los libros? Porque creemos que es una manera de generar un antídoto frente a todas las agresiones
que recibimos en la sociedad en la que vivimos. Me considero una persona moderna, igual que todos los que estamos aquí. Creemos en el valor de las tecnologías como signo de progreso. No vamos a renegar de ello, pero tenemos que, al mismo tiempo que las aceptamos y que las promovemos, defender los valores humanísticos, promoverlos, cuidarlos, mimarlos, regarlos. Es algo de lo que nuestra sociedad está muy carente y, por lo tanto, es bueno que decidamos hacer este tipo de cosas. Tienen casi un rendimiento nulo, vivimos en un mundo de lo material. A mí cuando me preguntan, oye, ¿y de esto qué vamos a sacar? Nada, más que algo espiritual, sentimental. Vamos a intentar promover los buenos sentimientos de la gente, vamos a intentar llamar a sus corazones, vamos a intentar llamar a sus sensibilidades, cuestiones que otras partes de nuestras actividades no promueven. Las tecnologías no se caracterizan por promover las sensibilidades de las personas, por acentuar los sentimientos, por establecer un recuerdo sobre lo bello, cuestiones que nos hacen mejores seres humanos y que nos identifican con lo que verdaderamente somos los hombres. En definitiva, que queremos estar más cerca del hombre que del robot, que queremos defender unos principios y unos valores que están ligados a estos conceptos y que parece que son cosas pequeñas, que son cosas intrascendentes, pero que están calando en nuestra sociedad, que se está transformando. Muchas veces nos preguntamos, oh, qué pérdida de valores, qué pérdida de principios. Ya, pero ¿por qué? ¿Dónde? Hay que bucear en ello. Parece que no, pero en los libros, en la carencia de la lectura, en la carencia por el amor, no por el contenido solamente, sino también por lo bonito que es la expresión de un libro. Para mí no hay nada más bonito que estar contemplando un libro, a veces hasta sin leerlo, tocándolo, viendo lo bonito, imaginando qué hay detrás de esa portada bonita y sugerente frente al mar o frente al fuego en invierno. No hay nada mejor, no hay nada que, digamos, estimule más las sensaciones buenas de la gente. Y eso es lo que queremos hacer. Y conectarlo con una llamada también a la gente joven. Hoy he comido con mi hija y como organizábamos esto, ya no podía venir porque tenía que ir al médico, hemos estado hablando y le he interrogado sobre su particular visión de esto. Tiene 26 años, es mi hija, ha recibido una educación humanística, hemos siempre tratado en mi casa de defender la sensibilidad de los sentimientos, la estética, y la verdad es que la he encontrado un tanto abandonada en todo esto. Me ha causado una cierta sensación de alarma. Por eso creo que tenemos que reaccionar y esto es lo que explica el que hayamos decidido hacer estas 5 jornadas. Nadie daba 2 duros o 2 euros porque esto pudiera salir bien. Solo Ana Santos, la directora de la Biblioteca Nacional, creyó en este proyecto desde el primer momento. Y alguien dirá, ya, claro, porque es su obligación, porque es la directora de la Biblioteca Nacional. No, ella ha hecho una mutación que casi ninguno de sus colegas ha hecho, que es entender que hacer fuerza con la sociedad civil en materias que tradicionalmente solemos dejar en manos del interés público. Ya defenderán la lengua el Instituto Cervantes, ya defenderán los libros la Biblioteca Nacional. No, es insuficiente. Tenemos que ayudarles. Ellos tienen medios, pero medios reducidos, y nosotros podemos hacer mucho. Tenemos que movilizar a nuestra sociedad civil también en torno a este tipo de cuestiones, que no son materiales, que no tienen rendimientos directos, cuyos rendimientos son intangibles, pero que son profundamente necesarios para la salud de nuestra democracia y para la salud moral de nuestras familias y de nuestros hijos. Por lo tanto, y voy concluyendo, este ciclo de conferencias hoy es la segunda. La tercera va a ser el día 25 de octubre sobre las editoriales españolas y su peso en el contexto internacional. Lo haremos en el Instituto Cervantes el día 25 de octubre y va a ser un gran éxito. Tenemos otro plantel espectacular de intervinientes. La siguiente va a ser el 15 de noviembre y va a tratar sobre las representaciones gráficas de los libros y las nuevas tecnologías digitales en la edición de los libros. Vamos a hablar de la digitalización de la cultura, cuestiones que son muy importantes. Como he dicho, nosotros no somos unos nostálgicos antiguos y anticuados que queramos vivir solo entre libros.
pero hay que defender la supervivencia de los libros, porque están, a pesar del trabajo de la Biblioteca Nacional, están en riesgo severo de desaparición, entre otras cosas porque la calidad de las impresiones, y hoy vamos a escuchar justo lo contrario, la gente que se está jugando su patrimonio, como estos señores que están aquí, defendiendo negocios en los que poca gente cree, porque estamos en la masificación, estamos en lo barato, estamos en la sociedad del low cost, que es destructiva para nuestra sociedad, aunque tenga algunas ventajas. Pero bueno, eso daría para otro seminario. Están defendiendo la belleza de los libros, están haciendo cosas muy interesantes que tenemos que poner en valor, que tenemos que defender y que tenemos que animarles. Yo os agradezco mucho que mantengáis la cabeza alta, que aguantéis y que sigáis con esta bandera de la calidad, de lo bonito, de lo bello, para llamar a los sentimientos de las personas. En el mes de diciembre haremos un gran acto en el Congreso de los Diputados, con la presidenta del Congreso, espero que con el ministro de Cultura, y invitaremos a los grandes escritores y escritoras españolas a intervenir en defensa del libro y de la lectura. Un intangible, ya, pero es que hay que representar, hay que explicitar estos apoyos, aunque parezca que no tienen rendimiento. Yo os agradezco mucho que estéis aquí. Somos unos pequeños héroes que hemos venido aquí a pasar un rato a que nos hablen de la belleza de los libros. ¿Qué sacaremos en limpio? Pues sacaremos una cosa que llamamos los economistas el salario del alma. Algunos economistas también hablamos del salario del alma. Muchas gracias. Buenas tardes. Mis primeras palabras deben ser de gratitud a la Biblioteca Nacional, nuestra anfitriona y muy especialmente su directora. Gratitud también al presidente de la Fundación Independiente, que ha sido la Fundación Independiente la que ha organizado estas jornadas. Y, por otra parte, indicarles muy telegráficamente que hace 15 días tenía lugar en este mismo lugar una mesa redonda, Paladines del Libro, y allí tuvimos a Javier Lostalé, poeta, periodista y escritor, a Beatriz de Moura, editora, y a Fernando Sánchez Dragó, que es muchísimas cosas, pero entre ellas novelista, ensayista, periodista, etcétera, etcétera. Hoy, concretamente, me permito recordar, antes de hacer la presentación de la mesa, La belleza del libro en su edición, que estas jornadas tienen como origen una de las conclusiones del homenaje universal al idioma español que durante 4 años la Fundación Independiente, con la especial colaboración de 39 instituciones y entidades, hemos desarrollado del 2013 al 2017. Una de las conclusiones era esta, el fomentar la lectura, el fomentar los libros, la edición, etcétera, etcétera. Por tanto, hoy tocamos la belleza del libro en su edición, partiendo de la concepción de que la belleza como un estado entre lo que contemplamos y quien lo contempla. En el caso del libro nos referimos a un objeto con cualidades estéticas de edición, de papel, de tapas, encuadernación, que bien producidas y en armonía con su contenido encontramos el placer o satisfacción táctil de aquello que está en nuestras manos y el visual desde nuestra mirada. Bellas son las obras de los copistas medievales en los monasterios, los artesanos de quienes se confiaban al manuscrito y a las pequeñas copias. Bellas son ya las sometidas a reproducción con la aparición de la imprenta y las diferentes técnicas tipográficas, y bellas son desde la ilustración hasta nuestros días. Por tanto, todos los que han jugado las aplicaciones tecnológicas en su evolución y el perenne elemento esencial, la creatividad y el amor a la obra bien hecha, hoy están aquí magníficamente bien representados. Yo personalmente, este último año y medio he vivido una experiencia editorial importante. Hemos editado el libro El Patrimonio Mundial e Inmaterial de España. Por primera vez en España, todo aquello que ha sido declarado por la UNESCO en estos últimos 40 años, somos el tercer país del mundo con más patrimonio
reconocido por parte de la UNESCO. Primero es China, segundo es Italia y después viene España. Estamos por encima de Alemania, de Francia, Inglaterra y muchos otros países. Pues hemos editado un magnífico libro que se ha agotado y en estos momentos estamos preparando su reedición. Un libro de tamaño mayúsculo con las tapas, etcétera, etcétera, y una visualización importantísima de aquellos 63 entes que la UNESCO ha reconocido en España, tanto los universales como los inmateriales. Por tanto, esta experiencia única a través de Ediciones Alimar. Sin más preámbulos, por orden alfabético, voy a presentar a los tres ponentes de esta mesa redonda, aparte de agradecer muy especialmente a Rafael García Canteras su especial colaboración, porque ha sido el director técnico, podríamos decir, de estas jornadas. En primer lugar, Jesús Ejido es leonés, concretamente de Ponferrada, editor, periodista, ha sido director adjunto de la Crónica de León, redactor jefe en la Tribuna de Actualidad, redactor de Jefe Diario 16 y director de Madrid Económico. En el 2006 fundó la editorial Rey Lear, galardonada en el 2008 y 2010 con el segundo premio al libro mejor editado en España, concedido por el Ministerio de Cultura. En el 2008 creó Reino de Cordelia, editorial galardonada en el 2015 con otro segundo premio al libro mejor editado en España. Por tanto, estamos en las manos de Jesús Ejido, que sin lugar a dudas nos aproximará a la belleza de los libros. Jesús, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con todos ustedes. Para un editor estar aquí es como para Drácula estar en la Almudena. Imagino que esto es una maravilla, ¿no? Nunca había estado aquí. En la Nacional sí que había estado. La Nacional Arriba, que es una de las bibliotecas más importantes del mundo, y a mí me trae pues, grandes cariños y me emociona mucho estar aquí. Yo no traigo nada preparado, con lo cual no me hagan mucho caso, porque voy a improvisar y no voy a decir pues, más que tonterías, entonces no me hagan mucho caso. Recuerdo que hace unos años Humberto Eco le preguntaron que si tuviera que guardar algo para la posteridad, ¿en qué formato lo guardaría? Y dijo que era un libro impreso. Y yo dije, pero qué barbaridad, ¿no? Uno siempre cree que es más listo que el otro, claro, es más listo Humberto Eco. Decía, desde que yo tengo ordenadores, y yo pensaba que lo mismo me ocurría a mí, ¿cuántos formatos de almacenamiento de información hemos tenido? Los disquetes que se doblaban, los discos ópticos, pero en fin, hemos tenido un montón de bicharracos que al final se han quedado obsoletos y que además no sabemos dónde queda esa información. Pero desde luego los libros han aguantado siglos. Entonces yo creo que estaba perfectamente claro que tenía mucha razón. Lo que más ha durado son los libros. ¿Y por qué han durado los libros? Porque el libro, que es un objeto que estamos muy acostumbrados a verlo, es un mecanismo perfecto. Si ustedes lo ven, son unas tapas con unas páginas que además están cosidas, que se va abriendo, que de repente dices, esto decía algo atrás y das la vuelta y vas 5 páginas atrás, cosa que no es tan fácil de hacer en un ebook o en un libro electrónico. Es además bonito porque huele bien. Si utilizas papeles buenos, pues huele bien, ¿no? Yo recuerdo cuando se quería hacer que el cine oliera y ponía en los asientos unas píldoras. Cuando pasaba algo, pues un tiro, pues olía a humo. Bueno, el libro ya huele de fábrica, huele a papel, huele bien. Y luego está completamente implicado en nuestra cultura. Yo no sé, hay muchísima gente que no lee. Yo no sé qué hubiera sido de mi vida sin leer, ¿no? Yo leí desde muy pequeñito. Yo, que soy de natural torpe, aprendí a leer enseguida y la verdad es que luego me emocioné tanto que no he parado nunca, hasta el punto de que un día me van a echar los libros de casa, pero en fin, ese es otro problema. Y bueno, ya que hacemos libros, pues yo creo que una obligación nuestra es hacerlos bien. Durante una temporada muy larga, yo creo que durante la segunda mitad del siglo XX, el libro sufrió un abuso yo creo que de mala calidad, sobre todo con el libro de bolsillo.
papeles de muy poco gramaje, impresiones muy deficitarias, y la gran amenaza del libro electrónico se creó en muchas alertas. Si se dan cuenta, la aparición del libro electrónico coincide con la aparición de un aumento en la calidad de la edición y en ese cuidado del libro como objeto, ¿no? Yo no sé si no fuera por el libro electrónico se hubiera editado tanto libro ilustrado, porque es que ahora se ilustra todo. Yo creo que se ilustra hasta cosas que parece imposible que se vayan a ilustrar. No sé si nos estamos pasando, ¿no? Pero obviamente la calidad de la impresión que tenemos ahora, la calidad de los papeles que tenemos en estos momentos, a los que nos gustan los libros y a los que nos gusta iluminarlos y hacer cosas ilustradas con ellos, nos ofrece una cantidad de posibilidades tremendas, ¿no? Enormes. El libro, a mí me parece que es muy importante, no solamente para la Biblioteca Nacional o para nosotros, sino porque yo creo que el libro, la cultura, es un síntoma de libertad. Y los países más desarrollados son los países que más leen y que más invierten en cultura. Yo creo que es muy importante que la biblioteca y que la sociedad española apoye lo que es la edición y apoye lo que es el libro y la cultura, porque es apoyar la libertad, es apoyar la independencia. Es muy curioso que los países que tienen más PIB de Europa, los más ricos, son los que más leen y los que más dedican a educación y a cultura. Y los que menos dedican, que son Portugal, Grecia y España, son los que menos leen. Digo este orden porque el que menos lee es Portugal, el segundo es Grecia y el tercero es España. Yo entiendo que ustedes también están abrumados por la cantidad de libros que les presentamos constantemente, pero nos hemos acostumbrado en un país que lee poco a tirar muchas veces la caña a ver dónde está la trucha, ¿no? Entonces tiramos muchas veces el anzuelo a ver dónde pica. Si el libro estuviera más metido en la sociedad, si hubiera más lectores, no solamente seríamos más ricos y más cultos y tendríamos más PIB, sino que además el libro sería más barato, porque al hacer más ejemplares la repercusión del precio en cada unidad sería mucho mejor para todos los bolsillos. Hacemos esfuerzos, pero en fin, porque si se dan cuenta, aquí se ha dicho muchas veces que somos valientes, y es que hemos creado en España la sensación de que el editor es un torero, pero no porque vengamos con impedimenta o con avituallamiento taurino, que a mí no me cabría con facilidad, sino porque creemos que es que leen pocos, y es que es verdad, es que leen pocos. Hace años, el reportaje típico que se hacía en las Navidades o en las vacaciones, en las revistas y los periódicos españoles, era preguntar a los políticos qué iban a leer. Entonces, pues con mucho gusto te decían los políticos de turno este libro o este otro, y fuera verdad o fuera mentira, aprendían lo que tenían que decir. Y, por ejemplo, cuando dijo Felipe González que iba a leer Memorias de Adriano, que aquí no lo había leído nadie, pues el libro de la Jursener se convirtió en un bestseller. Hace poco una periodista de televisión española que ha venido de corresponsales y ha tenido la mala suerte de entrar en cultura. Digo la mala suerte porque en culturas, en los periódicos, en las redacciones y en las televisiones, cuando llega una publicidad o cuando hay que quitar algo, siempre se lo quitan a cultura. Pero bueno, me decía, dame ideas. Y le dije, pues mira, poner otra vez en marcha la idea de preguntar a los políticos qué están leyendo. Dice, ¿qué quieres? ¿Que me echen? Bueno, tenemos un problema que yo creo que este tipo de actos, y la nacional es el mejor marco para ello, pueden ayudar mucho, ¿no? Que es concienciar a la sociedad a que tengan esa voluntad de cuidar el libro y que además apoyen el libro bonito, el libro ilustrado, el libro bien hecho. Yo creo que es fundamental que tengamos un país más lector, porque es fundamental que tengamos un país más rico y más libre. Y bueno, todo lo que podamos ayudar, pues ahí estaremos. No es muy complicado. A mí cuando me dicen, bueno, ¿qué valor tenéis? Digo, no, hombre, si estamos en lo mejor, no podemos estar más bajo. Comparado con lo que leen en Finlandia, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, tenemos un futuro prodigioso, porque estamos a unos niveles de tanta distancia que a poco que subamos, pues va a ir muy bien. Entonces me dicen, no, pero es que tradicionalmente España, digo, mira, eso no es cierto.
frente al 98, que quería españolizar Europa y que decía que éramos como éramos y que decía que era un país que se pegaba con la cultura. Azaña decía que no, Azaña decía que el día que fuéramos más cultos y que invirtiéramos más en educación y en cultura, pues seríamos igual de ellos. Y a mí hay una cosa que me da mucha ilusión, que es que si hemos sido capaces de tener más ADE que la República Federal Alemana, ¿cómo no vamos a ser más cultos que ellos? Y, en fin, luego hablamos de lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención. A continuación es Diego Moreno, Zambrana, madrileño, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense, especialista universitario en Sociología del Consumo por la Universidad Complutense y máster en edición por la Universidad de Salamanca. Ha desarrollado su actividad profesional en el mundo del libro trabajando en diferentes áreas: librerías, impresión y edición. Y en el 2006 crea Nórdica Libros, editorial que recibió en el 2008 el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial, junto con el resto de los sellos del Grupo Contexto. En el 2017 y 2018, 3 libros de Nórdica recibieron el Premio a los Libros Mejor Editados, otorgados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Diego, tienes la palabra. Buenas tardes. Me suman los agradecimientos por la invitación y felicito también por la estupenda iniciativa de estas jornadas. Creo que la reivindicación del libro y la lectura son siempre fundamentales y en estos tiempos aún más. Cuando vienes a la Biblioteca Nacional, invitado para hablar del libro bien editado, de los libros hermosos y bellos, parece como que vamos a hablar de algo muy antiguo y parece como que tenemos que defendernos, estamos siempre defendiéndonos del temido mundo digital, del que hablaba Ana Santos, y de cómo ese terror que nos inculcaron los medios hace unos años, fomentado en gran medida por la inversión que hacían empresas como Amazon y Apple, muy interesadas obviamente en vender cacharros más que contenidos. Hemos visto en estos años que realmente se ha ido desapareciendo. Ya nadie habla del mundo electrónico. Creo que hace mucho tiempo que no nos invitan a los editores a hablar de las nuevas tecnologías. Y, sin embargo, cada vez reivindicamos con más fuerza la modernidad de un artefacto como este. Como muy comentaba Jesús, es un artefacto perfecto y, sobre todo, es un artefacto tremendamente moderno. Yo este año estuve en la Feria del Libro de Bolonia y aproveché para hacer un viaje que tenía pendiente hace muchos años a Parma. Posiblemente la editorial que más me ha influido desde el punto de vista estético es Franco Maria Ricci, el famoso editor de Parma, y pude ir a ver el Museo Bodoniano, a ver los tipos de Giambattista Bodoni. No sé si lo conocen, es uno de los tipógrafos más importantes de la historia. Y cuando entré en su museo, recuerdo que mandé a la editorial, estaba aquí Susana y hay gente, fotografía, estaba emocionado porque me encontré con un colega, una persona absolutamente moderna. Nos separaban siglos de historia, pero cuando vi sus cajas, su manera de concebir el libro, su manera de entender la tipografía, la estética, dije, este hombre es realmente mi contemporáneo, mucho más que otros miles de personas que nos rodean todos los días y cuya aportación es totalmente nula. Bueno, pues este viaje que para mí fue como una peregrinación a lo que yo creo que es el libro en realidad, me sirvió también para darme cuenta de la importancia, de nuevo, de los oficios del libro. Cuando venimos aquí a reivindicar estos libros bien editados, venimos a reivindicar sobre todo una cadena del libro. No nos olvidemos que estos libros no los hace un editor, los hace un impresor, los hace un encuadernador, los maqueta una persona, los corrige una persona, se traducen. La mayor parte del catálogo de Nórdica son traducciones, de manera que hay que reivindicar siempre el trabajo del traductor, se corrigen. Es decir, son muchas las personas que hacen posible que un libro sea un objeto de lectura placentera y también estéticamente hermoso. Yo siempre comparo los libros con el vino. A mí me encanta el vino y disfruto mucho del vino, pero cuando está en una copa adecuada. Soy incapaz de disfrutar del vino en un vaso de plástico. Y esta comparación un poco peregrina tiene mucho que ver con lo que pasa en el mundo digital. Yo publico, todo mi catálogo está digitalizado, está en ebook, está incluso en aplicaciones para iPad. Sin embargo, no soy capaz de experimentar placer en una lectura en digital. Cuando voy de viaje y llevo el iPad y trabajo con un libro, mi sensación es la de algo útil, pero no placentero. Yo necesito leer un libro con una caja adecuada, una tipografía adecuada. No compro el libro de bolsillo nunca por esto,
porque me parece que pierdo gran parte de la experiencia. Creo que cuando un escritor escribe además un libro, lo escribe pensando en el formato en el que va a ser publicado. A veces no sabe cómo va a ser el libro estéticamente exactamente, pero sí sabe que va a ser impreso y condiciona nuestra manera de leer, y nuestro cerebro está preparado para leer de una forma que no tiene nada que ver con la pantalla y lo digital. Yo soy más o menos joven, de manera que no estoy dando un discurso, no pretendo dar un discurso ni mucho menos como de echar de menos a un mundo que va desapareciendo, que es un mundo que está extremadamente vivo. Y creo que en este país, que con frecuencia solemos ser muy autocríticos y vemos en el exterior siempre lo bien que lleva a otros países, obviamente en los países europeos se lee mucho más que aquí y hay que reconocerlo y hay que intentar que se lea mucho más en España. También creo que tenemos que sacar pecho por una parte muy importante de la edición en España, y es los buenos libros que hay en las librerías. Creo que nunca ha habido tantos buenos libros publicados como hay ahora. Y creo que, curiosamente, una generación de editores jóvenes, en la que yo me incluyo, de editores que han nacido como Rey Liar en los últimos 12, 13, 15 años, hemos sido los que hemos reivindicado esta parte del oficio del libro y del libro bien editado. De manera que no es algo antiguo, es algo, como decía Jesús, que no ocurría hace 30, 40 años. Durante mucho tiempo los editores se olvidaron de la calidad de las artes gráficas, y hemos sido una generación de jóvenes editores los que hemos recuperado estos valores. Y curiosamente, si ahora cualquiera de ustedes va a una librería, se va a encontrar con una riqueza inmensa. Creo que nunca ha habido una época tan buena como para ser lector como ahora, porque tenemos los mejores libros publicados, las mejores traducciones directas, que esto era impensable. Yo, que publico mucha literatura nórdica, hace 20 años era imposible leer un solo libro nórdico publicado de la lengua original. Ahora la excepción es quién se atreve a publicar un libro en una traducción secundaria. Y además nos encontramos con que todas las editoriales pequeñas e incluso las grandes, que como no saben qué hacer, van copiando en gran medida lo que hacemos los pequeños, se publican las mejores ediciones posibles. Esto significa un reconocimiento de qué papel utilizamos. En el caso de Nórdica, cada libro tiene un papel diferente en función de lo que queremos transmitir, una tipografía diferente en función de lo que queremos transmitir, un interlineado. Reivindicamos el colofón, y les voy a leer un colofón solamente como una muestra de algo tan tremendamente antiguo, parece, ¿no? Un colofón a mí me parece modernísimo. De hecho, esto ha servido para que algunas editoriales de grandes grupos estén trabajando con papeles que utilizamos nosotros, con tipografía que utilizamos nosotros. Les leo un colofón de un libro de Emily Dickinson que acabamos de publicar. Dice así: esta edición de Preferiría ser amada, compuesta en tipos Arno Pro 12 con interlineado 17 sobre papel Offset Munken Pure de 135 gramos, se acabó de imprimir en Madrid el día 30 de julio de 2018, bicentenario del nacimiento de Emily Bronte. Y damos también aquí la oportunidad que la ilustradora, que en el caso de Nórdica el ilustrador tiene un peso muy importante, que la ilustradora explique cuál es el trabajo que ha hecho. De las ilustraciones de este libro están hechas con grafito y acuarela, las cartas escaneadas de las originales, impresas y pegadas, las flores e insectos copiados del natural. Se trata de hacer visible lo invisible, de hacer que el lector sea consciente de que cuando paga 20 euros por un libro, los paga por algo. 20 euros es un precio baratísimo, y cada vez nos cuesta más vender libros por encima de ese precio. Competimos con sectores como el de la hostelería en este país, en el que todo el mundo visita los bares y no tiene ningún problema en pagar 15 euros por un gin tonic. Sin embargo, va a una librería y cuando va a tener un objeto que le va a durar toda la vida en la estantería, pagar 20 euros le parece una barbaridad. Y en parte es porque no somos capaces de reivindicar y de fortalecer la importancia que tiene el libro, el texto, y en un día como hoy, no solamente el texto, sino el libro bien editado. Hablar a veces del formato parece que vendemos humo. Obviamente, lo más importante es siempre el contenido, pero creo que, como he dicho antes, es fundamental no solamente defender el contenido, sino defender también el continente. Los mejores libros los vamos a recordar siempre por los formatos, los vamos a recordar por los sitios en los que los hemos comprado, por las librerías. Y, afortunadamente, también tengo que reivindicar hoy el papel de los libreros, cada vez más conscientes y más involucrados en la defensa del libro bien editado. En parte, editoriales como la nuestra gozan de buena salud, porque son muchos los libreros que, cuando reciben un libro que cuesta este precio, que tienen que pagar ellos, porque aunque luego no llega a nosotros, pero lo paga primero el librero, prefieren tener una edición de calidad para colocar en el escaparate, para recomendar a un libro mal editado. Eso tiene mucho que ver, como decía Jesús, también con el declive del libro de bolsillo. En otros países como Francia, el libro de bolsillo tiene una presencia enorme, sin embargo, estos libros no existen. Somos una referencia mundial, y lo digo con
todo el orgullo, yo viajo mucho y sé lo que lo digo, somos una referencia mundial en los libros bien editados. Ningún país del mundo edita como España ahora mismo, ninguno. Cuando vas a Francia, que era un país en el que se editaba bien, o Alemania o Inglaterra, te das cuenta de que nadie edita como en nuestro país. Y creo que, bueno, como a veces no nos sentimos orgullosos de las cosas que hacemos, hoy es un día para congratularnos de estos trabajos tan buenos que hacen los pequeños editores. Gracias. Muchas gracias, Diego. Sin lugar a dudas, nos tenemos que sentir orgullosos de nuestros libros. A continuación, y finaliza las intervenciones de la mesa redonda, y después pasamos a un coloquio, Emilio Torné. En el ámbito académico es profesor del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la Universidad de Alcalá. Además, es cofundador y codirector del Seminario Literae, en actividad desde 1998, que ha organizado un amplio número de congresos, seminarios y publicaciones relacionadas con la escritura, el libro, la edición y el diseño. Como profesional fue uno de los fundadores en 1991 de la editorial Calambur, con la que aún colabora como director literario y diseñador gráfico de la colección Calambur Poesía, que ha merecido 3 premios nacionales de poesía y 2 premios de la crítica, y de la Biblioteca Literae, dedicada al estudio de la escritura, el libro y la edición. También ejerce como diseñador gráfico desde 1983, con especial dedicación al diseño editorial. Algunos de sus trabajos han sido seleccionados en premios y exposiciones. Sus investigaciones persiguen comprender las evoluciones gráficas de los libros en la historia y las relaciones que unen a las diferentes presentaciones tipográficas con muy diferentes fenómenos coetáneos. Emilio Torné tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer y un privilegio estar aquí en la muy querida Biblioteca Nacional, en la que he pasado muchos días, en sus salas, en la sala Cervantes, y tengo mi agradecimiento, claro, para Ana y para tantos profesionales, muchos de los cuales están ya jubilados, que me han atendido en estos años. Y también me he visto aquí muchas veces entre el público y alguna también aquí arriba, así que me siento como en casa, Ana. Gracias también a la Fundación Independiente por pensar en mí, y que es un placer estar con mis admirados colegas de Nórdica y de Renio de Cordelia. Y gracias a todas y a todos por la compañía. Bueno, como quiera que tuve la fortuna de nacer en una familia con escasos recursos económicos, me vi en la bendita necesidad de tener que compaginar mis estudios y el trabajo. Así que allá por el año 82-83, mi hermano, el pintor Gonzalo Torné, a la sazón director de arte de una agencia de publicidad, me buscó un rinconcito donde me sentaron en una mesa de luz con rotrins, enceradoras, spray mount, rollos de fotocomposición, imágenes que venían de la Repromaster. Los más antiguos por aquí recordarán todo de lo que le hablo. Así que a estas alturas pues ya no, casi me da vértigo echar cuenta de que vamos casi para los 40 años, ¿no? 30 y muchos, haciendo libros, revistas, también otros aspectos del diseño gráfico, pero sobre todo editorial. En el año 91, como se ha dicho, con un grupo de amigos fundamos Calambur, y ahí también pues, fui editor, y en los años 90 empecé a ser profesor en la Carlos III y luego en Alcalá, especializado sobre todo en historia del libro. Si les cuento esta batallita, no viene al caso, es porque decirle que al cabo de tantas décadas la perspectiva que en mí predomina es la del editor. El que me ha enseñado a hacer libros no ha sido el diseño gráfico, sino ha sido ser editor. ¿Por qué digo esto? Porque el editor es el que coordina los distintos saberes, los distintos talentos, los distintos oficios, las distintas técnicas que se rodean, que se dan cita en un libro, y Diego ha citado a algunos de los intervinientes. El libro es una máquina de lectura y la lectura está en el centro, y este es el aspecto de la belleza de los libros que a mí me gustaría recalcar hoy, que es una belleza práctica, que el libro es un instrumento civilizatorio, y su belleza no es una belleza ornamental,
no es la belleza del oropel y el terciopelo, ni de la purpurina, sino es la belleza de la transmisión de unos contenidos que van hacia unos lectores. En ese sentido, me interesa a mí juzgar los libros como objetos bellos y no en un sentido más ornamental. Este es un debate interesante a la hora de hacer libros, ¿verdad? Lo contaré con una anécdota. En el lejano 2006, en un seminario parecido, organizado por mis admirados y queridos María Luisa López Vidriero y Pedra Cátedra, en el turno del público, una chica levantó la mano, dijo que era diseñadora gráfica y que, claro, después de andar con los editores, al final ella no quedaba satisfecha del resultado porque el libro ya no era el suyo. Yo le contesté y lamenté parecer descortés al hacerlo, que quién le había dicho a ella que el libro era suyo, ¿verdad? Claro, el libro no era suyo. El libro es del autor, el libro es del texto, que no es lo mismo. Muchas veces el autor ni siquiera sabe bien por qué reino editorial debería andar el libro, que es algo diferente al texto, o el autor no está, ¿verdad? O ese texto merece ser anotado, cosa que no ha hecho el editor. Bueno, perdón, el autor. El libro es del autor, el libro es del texto, el libro es del editor, que pone su esfuerzo y necesita que aquello funcione. El libro es del librero, que lo tiene que vender. El libro es del bibliotecario, que lo tiene que conservar. Vale, y el libro también es del diseñador gráfico, pero el libro es sobre todo del lector, del que lo usa y que lo lee. Y a mí me encanta la palabra uso, porque los libros hay que cogerlos, hay que sostenerlos, hay que manosearlos, hay que guardarlos, hay que transportarlos, porque hay libros que hay que transportarlos. Y yo veo en el metro a alguna señora sacar unos tochos así, en tapa dura, con unos picos horribles que le debe estropear el bolso de piel. Y no lo digo de broma, ¿verdad? Un editor debe pensar en eso, en cómo se transporta un libro y cómo se guarda, si el libro se va a quedar en casa o se va a sacar, ¿no? Bueno. ¿De quién es el libro? Pues es de toda esta gente. ¿Y cuál es la labor de ese diseñador y de ese editor? Dar la forma adecuada que satisfaga a todos estos componentes. Por lo tanto, la belleza del libro no es una belleza visual. A mí me interesan cada vez menos los premios que dan los diseñadores gráficos sobre diseño editorial, cada vez menos, porque lo que le interesa es el sellito, la estampita de la cubierta. El libro es muchísimo más que una cubierta. El libro es un objeto en uso, ¿verdad? Y la cubierta dice poco. Bueno, pues sí, interesa relativamente, ¿no? Hasta cierto punto. La belleza del libro es una belleza que debe ir mucho más allá. No podemos extendernos aquí en los detalles, pero, bueno, también es, que no lo he dicho, pero se ha comentado, es del impresor, es del encuadernador, es del papelero, ¿verdad? Hay que encontrar la forma adecuada también, ¿eh? Es de las técnicas de impresión. Todo eso junto, si todo eso funciona, el libro puede ser bello. Si no, a mí me van a disculpar, pero es un concepto de belleza que yo no compartiría. ¿Limita esto la creatividad de editores y diseñadores? Yo creo que en absoluto, que sencillamente la encauza en la buena dirección, la dirección de que el libro sea útil, se lea, se disfrute, se conserve, se transporte de la mejor manera. Quien, cumpliendo todos esos requisitos, pueda hacer una labor gráfica hermosa y original, pues miel sobre hojuelas. Pero fuera de ese reino, para mí, no hay belleza. Escribió el poeta John Keats que la belleza es verdad y la verdad belleza. Esto es todo lo que sabes sobre la tierra y todo lo que necesitas saber. Y yo en esos dos versos he aprendido más de diseño que en toda la biblioteca que tengo de diseño e historia del libro, que les puedo asegurar que es amplísima, ¿verdad? Lo último que he hecho es sacar los coches del garaje para llenarla con estos libros, porque ya no puedo con más. Pero he aprendido más de estos dos versos. La belleza es verdad y la verdad es belleza. Y lo que no es verdad no puede ser bello. Yo siento incluso hasta cierto malestar, ¿no? Y también en esta casa las he podido ver, exposiciones de encuadernaciones artísticas, y a mí me parecen normalmente horrorosos. Me van a perdonar aquí quien haga estas cosas y les guste, pero
Yo no sé bien para qué tanta piel, tanto oro, tanto, ¿verdad? A mí me encanta la edición, los libros que hace Nórdica, los libros que hace Reino de Cordelia, libros que se pueden hacer por miles, que se pueden vender a un precio razonable, que son hermosos, que se cogen, que se leen, que se prestan, que ya saben ustedes que es un sinónimo de regalar. Bueno, estos son los libros, esta es la belleza que a mí, a estas alturas de mi vida, me interesa, porque el libro no es algo visual. Decimos que los libros son bonitos porque nos gusta mirarlos, eso no puede ser. Un libro es una experiencia, leer es una experiencia multisensorial y tiene que ver con los gestos, y tiene que ver con el lugar donde te coloca, tiene que ver con las manos. Todos los libros, desde que existe el códice y antes el rollo, están hechos para ser leídos más o menos a palmo y medio de la punta de la nariz del lector si tiene una vista normal. Pues para eso es imprescindible las manos. Las manos son las que nos aseguran eso. Y nos podemos mover y nos podemos reclinar y podemos leer andando, como alguien le escribía a Aldo Manuzio, que leía sus pequeños libritos paseando por el jardín a la altura de 1500 y le dice, ya hasta me permite coquetear bajando el libro mientras paseo, ¿verdad? Bueno, las manos son fundamentales. Yo recuerdo, yo viví aquellos tiempos horribles de los años 90 y comienzo del 2000, cuando el digital iba a acabar con todo. El digital, que entonces era una pantalla de tubo, ¿saben? Una cosa así, como un armario. Y festejaban que te liberaba las manos leer. Sí, te liberaba las manos, pero te partía la espalda. Porque claro, si quieres estar a un palmo y medio de la pantalla, tienes que estar así, claro, no te puedes mover, ¿no? Las manos son fundamentales para leer y los libros están hechos para las manos. Por eso la edición bella es la útil y un libro de bolsillo tiene que hacer así, ustedes me permiten y me perdonen. Yo no compro libros en tapa dura de este tamaño porque se me clavan, se me pican, me hacen daño. Yo cuando compro un libro de eso, porque no tengo más remedio, lo primero que hago es ir al suelo y darle con los picos en el suelo para achatárselos. Porque un libro no debe tirar jornadas. Pero no, resulta que no, que es más bello, es mejor porque está en tapa dura. La tapa dura sirve para los libros más grandes, que tienen un papel satinado, que pesan mucho. Si el libro tiene un peso, lo coges por aquí, en una rústica, y el interior se va al suelo. Pero un libro en tapa dura normalmente será para una mesa, será para un atril, será un libro en cuarto, será un libro en folio, será un libro de arte, pero no un libro para llevar en el bolsillo ni para leer en la playa, ¿verdad? Bueno, pues la encuadernación también es bella en función de su utilidad, ¿no? El papel es bello en función de su utilidad. Estos papeles rugosos, ahuesados, con esto se puede ir uno a la playa y lo lee bajo el sol. Uno pone aquí un papel satinado, que es mucho más caro, mucho más pesado, y además el brillo te está dando. A que todos recuerdan estar en casa con el flexo, dándole vueltas al papel satinado, que se justifica si hay imágenes, claro, pero no si lo que hay son letras. Decía don Antonio Machado que todo necio confunde valor y precio, ¿verdad? Y parece que el libro, por estar en tapa dura y satinado, es más hermoso. Pues no, señor, dependerá de qué libro, de qué uso, de qué obra lleva dentro, de quién lo va a leer, de dónde lo va a leer, de cómo lo va a leer. Creo que ya me he pasado de tiempo, ¿verdad? 2 minutos se ha pasado. Bueno, cierro con una reivindicación que quiero hacer. Dicho de esta manera, para mí el libro es hermoso, cada uno en su función, en su uso, y por lo tanto no en su aspecto de ostentación. O no solo, ¿verdad? Claro que me gustan los libros hermosos y grandes, libros mejor editados, categorías, libros de arte, claro que me gustan. Como mi casa es una biblioteca, estos están en el salón, ¿vale? Pero hay más, por otras partes, porque ya no caben todos. Claro que me gustan, tengo muchos. ¿Libros de bibliofilia? Pues tengo bastante. ¿Facsímiles? Claro que sí. Tengo un montón porque en mis clases me han servido y ustedes pueden ir ahí a la exposición y ver un facsímil del Beato de Facundo, que nos permite ver esa joya que está debidamente custodiada en la caja fuerte. Así que, muy bien, está por la página del Arca de Noé como una casita que es un trasunto de la Iglesia, ¿verdad? Pues claro que sí. Libros infantiles o juveniles, pues hay que tener por los hijos.
Y luego llegamos a obras generales de divulgación, que es donde acaban las categorías. Aquí mis queridos compañeros tienen varios de los premios últimos. Todos libros ilustrados. Y un catálogo de la residencia. Nadie considera que una novela, que un libro de poesía, que un ensayo es merecedor. No es verdad, se ha premiado también a de un libros. premio, ¿verdad? Se ha premiado a libros de... Muy poco, prácticamente no. No, pero se ha premiado, Prácticamente no. No alcanzan a la categoría de libros hermosos, ¿no? Y lo son así, que no digo yo que los premios vuestros no sean merecidos, claro que lo son, pero probablemente podría haber una categoría de libro ilustrado, ¿no? Estamos en libros bien editados. Mira, el que te dieron a ti de La isla del tesoro. Pues claro que lo merece, no solo por las ilustraciones que son preciosas, han hecho una traducción propia que empieza con el adverbio como quiera, en una palabra que he usado yo para empezar en homenaje a esa edición tuya, ¿verdad? Que seguro que a Stevenson le habría encantado. Tiene un glosario sobre navegación. Pues claro que es un premio justo, pero hay cierta sensación extendida de que los libros bellos son casi los que tienen algo más que un libro, ¿verdad? Tienen estampas, tienen dibujos, tienen fotos, tienen cierto oropel y cierta cosa. Y yo quería hacer una reivindicación de los libros modestos. Yo, querido Diego, amando a Bodoni, yo soy aldino, ¿verdad? Se me nota, ¿verdad? Yo soy de Aldo Manuzio y de sus libros pequeñitos, llenos de letras en líneas perfectamente paralelas, baratos, en perfectas ediciones. Tuvieron que inventarse la edición de los clásicos, mientras que los de Bodoni iban llenitos de ratas. Claro. Unos eran para humanistas, otros eran para bibliófilos y gente pudiente. Una reivindicación de los libros pequeños, de los libros que se llevan, de los libros que solo llevan letras, que son tan hermosos, por lo menos, como todos los demás. Gracias. Gracias, Emilio, por tu intervención. A continuación pasaremos al coloquio, pero previamente, si los tres ponentes quieren hacer alguna puntualización de lo que alguno de ellos ha dicho, tienen unos telegramas para... Yo quería puntualizar dos cosas. Una, que coincido con Diego en que Bodoni es uno de los mejores tipógrafos del mundo. Mis libros todos se hacen en Bodoni, todos. Como además tiene un gran abanico de tipografía, se hacen en Bodoni, y yo además, para que se lea mejor, la estrecho a un 96%, para que cuando la leas más de corrido. Busqué mucha tipografía y me di cuenta que la más moderna era la más antigua. Está completamente testada, que dicen ahora, funciona perfectamente. Y luego, estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Yo odio el libro cachivache. Es más, cuando alguna vez algún libro premiado, alguna institución se ha empeñado en que lo sacáramos en formato grande y tal, he intentado convencerles que hay otros sistemas para que no cogen los muebles, que meter un libro debajo. Pero yo creo que ese libro enorme, no sé qué, de mesa, a mí no me interesa. Yo hago libros para que la gente los compre en las librerías. Pero a mí, sin embargo, si yo pudiera, todos los libros serían en tapa dura. No me dejan mis distribuidores. Me dicen que no, porque entonces la gente se cree que son más caros. No es cierto. Yo todo lo encuaderno con Méndez, que a mí me parece, junto con Ramos, uno de los mejores encuadernadores de España, y más o menos me cobra lo mismo, pero yo estudio mucho el libro. Yo en la tapa blanda meto cubierta y sobrecubierta, pero no me dejan. Todos los libros para mí tenían que ser en tapa dura y con canto redondo. Odio los libros, bueno, no los odio, me gustan menos los libros cuadrados, pero sí que entiendo lo que tú dices, y yo creo que sí que ha habido premios nacionales al libro mejor editado, aunque también entiendo que, claro, una edición como las que tiene Diego, pues oye, es más fácil que compita, pero no solamente gana porque tenga santos, gana por la calidad de la tipografía, gana por la calidad del papel. Por ejemplo, satinado, que tú decías. El papel satinado es mucho más barato que el Munken Pure, que tiene ahí, que son los papeles más caros que se pueden comprar en España. El papel satinado es barato porque es un papel muy químico
y utilizamos todos papeles naturales, que son carísimos o mucho más caros. Yo incluso he llegado a importar de Finlandia papel para que me diera la calidad, porque yo lo que quiero cuando hago un libro, y eso te voy a dar toda la razón, es que el lector lo lea bien. O sea, yo pienso, ¿cómo me gustaría a mí leer este libro? Entonces, lo pienso y digo, bueno, voy a hacer un libro que le guste mucho, o sea, que el lector esté muy contento de tenerlo en las manos y que le apetezca leerlo, pero que le apetezca leerlo no porque tenga imágenes. El 80 o el 90% de mi producción no es ilustrado, pero sí que tenga una bonita caja, que tenga un cuerpo de letra que se pueda leer sin gafas de aumento y sin lupa, que el papel sea un papel natural, o sea, sea un papel sin química, que no brille, no tengas que leerlo con gafas de sol, que imprime muy bonito, pero es muy barato, pero tiene gafas de sol, que sea bueno el interlineado para que te descanse la vista, que yo creo que hay que hacer ese libro. Y creo que si cuesta lo mismo hacer un libro feo que bonito, hagámoslo bonito. Pero yo, por ejemplo, tengo mis manías. Yo, si pudiera, todos mis libros serían en tapa dura y canto redondo. Diego, ¿quieres decir? Sí. Yo, tomando un poco el final de tu reivindicación, que creo que tienes toda la razón, y por mucho que hemos tenido varios premios nacionales y al libro mejor editado, hacemos mucho libro ilustrado, hacemos mucho libro en tapa dura, yo no estoy de acuerdo con Jesús, yo haría más rústica. A mí me encanta la rústica y creo que al final hacemos libros en tapa dura en función también un poco de lo que queremos transmitir, dependiendo de la época del año que queremos transmitir. A mí me apasiona la rústica, creo que en rústica se puede hacer obras maestras y creo que estaría muy bien, como tú dices, que el Ministerio adoptase un premio, porque es muy complicado competir un libro en rústica sin color frente a un libro editado en formato grande. Lo entiendo. Son categorías diferentes. Es eso, sería muy complicado para mí competir competir con un libro, una categoría. como un libro de arte. Es imposible. O sea, Claro. Mis libros no son eso. Es cierto. O sea, son categorías diferentes porque hay libros maravillosos. Y además sería una manera de fomentar que el editor cuidase aún más el libro en rústica. Que se pueda hacer el libro a una sola tinta cuidando la caja de una manera fantástica. Vosotros lo hacéis. Creo que sería bueno, y yo animo casi ya, porque me parece que, aunque haga libros en color, aunque haga libros ilustrados, hacemos la mayor parte del catálogo de Nórdica no son ni libros ni ilustrados ni en color, ni en tapa dura. Y me parece que realmente es una reivindicación justa y que ojalá se haga así. Sí. Emilio, ¿quieres decir? Muy breve. Solo decir que insistir en lo que he dicho antes, que lo que yo querría es que se añadiera, ¿no? Vuestros premios son justísimos, porque además son a mejor editados, no más hermosos. Y es verdad, son libros muy bien editados. Y yo insisto, un libro para leer en la playa o en la cama, para mí, blando. Yo lo quiero blando, ¿verdad? Bueno, el tamaño no importa. Queda claro. Hay para todos los gustos. A continuación pasamos al tema del coloquio. Yo agradecería que las personas que quieran intervenir digan su nombre, si pueden decir algo en lo que están relacionadas y, sobre todo, la pregunta breve a cualquiera de los tres ponentes. ¿Quién quiere intervenir en primer lugar? No me digan. Después de Adelante. Mi nombre es José Cuenca. Estoy aquí porque soy amante de los libros y me he ganado la vida como embajador de España. Pero a mí lo que me gusta de verdad son los libros. No voy a preguntar nada, solamente hacer una observación al señor Torné. Cuando digo que soy amante de los libros, primero quiero felicitar a los que han organizado estas jornadas, a la Fundación Independiente. Y quiero felicitar a quien ha elegido justamente el tema de hoy, porque el libro es una obra de arte en sí mismo, independientemente de del contenido. Yo, que soy amante de los libros, he viajado por el mundo con buena parte de mi biblioteca, pero cuando vine de Inglaterra yo traía 53 cajas solo con Quijotes, luego traía muchos libros más. Y el señor que los iba desembalando decía, pero bueno, yo creí que se había escrito solo uno. Y le dije, pues sí, se ha escrito solo uno. Pero luego después el libro tiene tantos elementos para hacer una obra de arte que ninguno como el Quijote. Se han hecho miles de ediciones en el mundo porque, bueno, pues todos han querido lucirse como ilustradores, como encuadernadores, como formato formidable. En una ocasión me tocó ser editor
Es decir, yo he escrito varios libros, he cometido varios libros, pero uno de ellos se titula Encuentro de un embajador con Don Quijote. Y lo hice en una editorial modesta. Y me dijeron, Pepe, vas a hacer lo que tú quieras, vas a elegir todo. Y yo elegí la portada, la contraportada, los colores, las guardas, el tipo de letra, el papel, los capitulares, los colofones. No me he divertido nunca tanto como montando y preparando aquel libro, porque un libro tiene muchísimos elementos para hacer de él una obra de arte. Cuando se dice que la prensa digital está en peligro, es posible que sea verdad. Yo no soy un técnico, pero el libro nunca estará en peligro. Yo no he leído nunca un libro digital y pienso que cuando Dios me llame a su presencia, no haber leído nunca jamás un libro digital. Porque lo que tú has dicho, que los libros hay que manejarlos, hay que acariciarlos, hay que tenerlos. Y ahora voy con lo... has mencionado, no hace falta que un libro sea suntuoso, como dicen los libreros de antiguo, no. Un libro puede ser bellísimo y no ser suntuoso. Es decir, las grandes ediciones del siglo XVIII nunca se han hecho libros más bonitos que eso, nunca. Pero puede haber libros bellísimos y formidables, como los que habéis enseñado. Y son libros sencillos, que tienen en sí ese componente para hacer de ellos una obra de arte. Tú has mencionado a Aldo Manucho. No se puede hacer libros más bonitos que los de Aldo Manucho. Y sin embargo no son suntuosos. Son libros perfectos y no son suntuosos. Yo te diría incluso los de El Cebir. Tú puedes jugar al fútbol con los libros del Cebir. Son pequeñitos, son en 16avos, pequeñitos, pero son formidables. Y ahora en lo que discrepo. Tú has dicho, el libro se puede leer, se puede hacer, se puede guardar, se puede acariciar, se puede prestar. No, no se puede prestar. El libro no se debe prestar. Y vosotros los libreros sabéis que no se debe prestar. En Inglaterra, donde yo he servido 5 años, el paraíso terrenal de los libros antiguos, hay un refrán que dice, el que presta el libro a un amigo pierde el libro y el amigo. Por tanto, no se deben prestar. Gracias. Muchas gracias, José, por tu testimonio. ¿Alguna intervención? ¿Alguna mano? No me digan que todos han quedado más que convencidos y de aquí van a la Biblioteca Nacional, van a las librerías, van a arrasar todos los libros. Sí, claro, aquí. Dice la directora que vayan a la librería de aquí. Si no hay ninguna otra intervención, yo agradecería al presidente de la Fundación, Aldo Olcese, si quiere decir unas palabras para clausurar este acto. Muchas gracias a todos ustedes. Y por otra parte, eso sí, lectura, libros, y nos vemos en la próxima edición, concretamente en el Instituto Cervantes el próximo día 29. Bien, muchas gracias. Muy brevemente, creo que hemos pasado un muy buen rato con las intervenciones que hemos escuchado, con la disparidad de opiniones sobre las tapas. Bueno, cada uno es un mundo aparte y aquí se ha demostrado que los lectores luego eligen. Gracias a Dios, el libre mercado España tiene una oferta de libros espectacular. Quiero hacer 2 precisiones que creo que pueden ser interesantes. No todos los libros van a sobrevivir en la historia y con el tiempo. Los de estos señores, que están hechos con papeles de calidad y que tienen buenas encuadernaciones, van a sobrevivir en las estanterías y en las librerías y en las bibliotecas durante muchos años, a lo mejor siglos. Pero la gran mayoría de los libros que se editan modernos, con papeles que los habéis llamado químicos y demás, van a desaparecer, se degradan, se ponen morados, no se pueden leer, y eso es lo que ocurre. Y es nuestra conferencia de hoy es una pequeña llamada de atención en relación con la supervivencia de los libros y el legado que van a suponer los libros y que solo serán el privilegio de los libros bien editados, de los libros buenos. Así que lo que hacen estos señores, que se han definido como pequeños editores, es una gran cosa, porque sus libros son los que perdurarán a lo largo de la historia y los demás no. También quiero hacer otra precisión. Estos señores editan libros de verdad. España es un país que edita miles de libros. Creo que es uno de los países del mundo que más libros edita, el que más libros edita de Europa, de los cuales una gran mayoría son libros de encargo. Son libros
que no producen directamente sus autores, que son de celebridades, que son falsos, en definitiva, moralmente falsos. Bueno, pues hemos querido también reivindicar la presencia de estos editores, porque son editores genuinos, que editan libros de verdad, de los que compiten sin las cartas marcadas. Y es también nuestro pequeño homenaje a esos empresarios del libro que son tan importantes para el futuro, tal y como hemos querido definirlo en las personas que hemos venido hoy aquí. Bien, dicho todo lo cual, ya para concluir, agradecerles mucho el que hayan dedicado este rato a pasarlo con nosotros, anunciarles que la próxima jornada será el día 25 de octubre, muy cerquita, en el Instituto Cervantes, y será sobre los editores españoles y su proyección internacional. Me permito decirles que los editores españoles son muy importantes en el contexto internacional. Tenemos 3 o 4 grandes firmas que son líderes mundiales. Por lo tanto, podemos sentirnos también muy orgullosos de estar contribuyendo a una difusión de la lectura, de los libros, a través de empresas que son españolas. Y no quiero terminar sin agradecer a McGraw-Hill Editores, es una firma norteamericana, pero es nuestro pequeño patrocinador de estas jornadas. No hemos encontrado patrocinadores entre las firmas españolas, ni entre ninguna de las compañías productoras de papel que han tenido este año récord de beneficios, que yo pensé ingenuamente que serían los más interesados en promover esto del libro y que serían los primeros, digamos, contribuyentes para desarrollar estas jornadas. Bien, es verdad que necesitamos poco dinero, porque aquí se hace con entusiasmo, con dedicación, con un poco de cariño, con la ayuda de la directora que siempre, de la biblioteca, que siempre está a disposición, y no hace falta meterse en libros de caballerías. No necesitamos que las grandes empresas, los grandes bancos nos ayuden y nos digan lo que tenemos que decir. Aquí estamos para decir lo que queremos, estamos para hablar en libertad, para defender el humanismo y para trabajar por un mundo y por un país mejor. Así que gracias, les esperamos el día 25 de octubre en el Instituto Cervantes, que también, perdón, a las 7 de la tarde. Y el día 15 de noviembre, que será sobre el diseño gráfico y las nuevas tecnologías, vamos a hablar de la digitalización de la cultura española, la digitalización de los libros. De esto sabe mucho Ana Santos. Es urgente digitalizar los libros malos, porque si no se digitalizan pronto no podremos leerlos porque su papel se va a degradar. Son la inmensa mayoría de los libros que hay. La digitalización es muy importante, porque no porque estén mal editados a lo mejor son libros que tienen malos contenidos. También hay que defender su preservación en el tiempo, los libros mal editados, pero los que conservaremos en nuestras bibliotecas y tendremos el placer de mirar, esa mirada que uno da a su librería de diferentes lomos y diferentes colores, a mí es que me apasiona, me encanta. Eso no nos lo van a poder escamotear con las nuevas tecnologías, y los libros de estos señores perdurarán en nuestras bibliotecas. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a todos.